como webinars, talleres y un conversatorio, donde en todos estos eventos van a poder ver a ponentes de lujo nacionales e internacionales. Sin nada más que decir, les presento a Luis, integrante del equipo de INEL, el cual nos comentará un poquito más de esta organización. Luis. Hola Dalia, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por hacernos la invitación. Hoy estamos presentes en este evento. Bien, nosotros comentarles acerca de INEL. En INEL nosotros tenemos el compromiso de contribuir justamente con la formación académica, profesional y contribuir también un poco con la capacitación profesional del público en general, ¿no? Mediante el acceso de nuestros cursos y minicursos que ofrecemos de manera gratuita cada mes. En cada mes, antes de iniciar un curso ya muy, digamos, avanzado, brindamos estas capacitaciones. Ahora, también les comento acerca de nuestros servicios. Nosotros en INEL principalmente, por ahora estamos brindando capacitaciones online y virtuales, esto para el público en general. Ahora también brindamos capacitaciones ya para empresas en temas muy particulares. Asimismo, nosotros brindamos o tenemos un área en consultoría donde ya desarrollamos estudios eléctricos en ingeniería de líneas y subestaciones. Justamente comentando acerca de nuestros estudios, desarrollamos estudios de preoperatividad, de operatividad, estudios eléctricos, flujo de potencia, cortocircuito y múltiples estudios. Comentando acerca de nuestros clientes que hemos tenido en INEL, comentarles de Enel Plus, REA, Omega Perú, entre otras empresas. Son nuestras principales eh, compañías que han confiado en nosotros. Ahora, comenté acerca de nuestros servicios que ofrecemos en INEL. Nosotros tenemos 6 pilares principales donde brindamos capacitaciones. Estos son los sistemas de potencia, las subestaciones eléctricas, también en las líneas de transmisión, energías renovables, sistemas de distribución y también en los sistemas industriales. En cada una de estas áreas de formación nosotros contamos con capacitaciones gratuitas y también con capacitaciones ya de mayor especialización, donde los temas los desarrollamos a con un detalle bastante muy bueno. Entonces, comentando acerca de los beneficios que tendrían las personas que quisieran capacitarse con nosotros, les comento que nuestras capacitaciones se enfocan bajo las necesidades del mercado. Justamente tratamos de contribuir para que ellos puedan desarrollarse, que tengan estas herramientas para que puedan salir al mercado laboral, y no solamente en el mercado laboral, sino también en nuestras áreas académicas, porque no solo podemos somos conscientes de que en la universidad o el instituto la información no es, digamos, completa. Entonces, requerimos de esta información, de esta capacitación, y en él brindamos todo ello. Ahora, también nuestros cursos están enfocados bajo un análisis normativo nacional e internacional. Es importante en nuestro sector energía identificar que las normas o las normativas nos regulan. Ahora, para cada capacitación, INEL convoca a profesionales. Justamente el día de hoy vamos a contar con la participación del ingeniero Héctor Garayar. Ya el ingeniero ha participado en INEL con múltiples cursos, nos ha brindado muchísimos webinars, capacitaciones excelentes. En INEL nosotros brindamos esta flexibilidad mediante el acceso online y virtual, donde ya el participante decide el momento en que pueda capacitarse. Ya depende justamente del tiempo y momento en que él pueda capacitarse. Para ello nosotros contamos con una plataforma web, una plataforma virtual, donde les damos el acceso ilimitado a estas capacitaciones. Pueden acceder desde cualquier formato, desde una PC, un móvil. Atendemos a consultas en clase, fuera de clase, y también compartimos material complementario para que puedan reforzar los conocimientos adquiridos en cada sesión. Muchísimas gracias, Dalia. Muchas gracias por la invitación. Fue nuestra presentación de INEL. Genial, Luis. Entonces ya todos los participantes conocen un poquito más de esta gran plataforma, de esta gran organización, lo que es INEL.
Entonces, ahora les presento al gran ponente que tenemos el día de hoy, que ya lo presentó Luis también, que es el ingeniero Héctor Garayal, ingeniero en energía titulado y colegiado de la Universidad Nacional de Santa de aquí en Perú. Ha laborado en la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas y actualmente labora como consultor independiente realizando estudios de eficiencia energética. Además, es instructor de cursos de energía solar y eficiencia energética en INER. El día de hoy, él será el expositor en el tema de dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos aislados. Entonces, les pedimos a nuestra audiencia que sus micrófonos se encuentren apagados y que las consultas se realizarán mediante el chat de Zoom, también lo tienen por Facebook, ya que al finalizar la ponencia contaremos con una pequeña ronda de preguntas. Entonces, sin más, le cedo la palabra al ingeniero Garayal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me confirma si se me escucha todo bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Excelente, muchas gracias. Qué gran evento, congreso que están realizando en la parte estudiantil. Muy fructífero para poder compartir los conocimientos adquiridos de la experiencia laboral en estos temas tan interesantes que hoy en día se ha convertido en esta pequeña canasta verde que debe ser incorporada a la familia, en verdad. Todo el tema de energías renovables, eficiencia energética, es ya momento de tenerlo en nuestro día a día y siempre con el pensamiento de mirar hacia una transición energética que debe ser parte ya del país. Por ello es que, si bien vemos que la energía renovable ha podido desempeñarse muy bien en nuestro sistema interconectado nacional, pero no todo el mundo le está, digámoslo así, no todo el país, no le está llegando lo que es la energía. ¿No? Tenemos sectores aún aledaños, rurales, que aún mantienen una brecha grande sobre incorporar o brindarles a ellos un servicio básico tan necesario que es la electricidad para poder generar la lectura, mejorar los conocimientos, la educación, inclusive la salud y todo ello. Por ello es que el dimensionamiento de sistemas aislados trate de cubrir esas fallas de necesidades y sanear esas brechas a través de qué? Recolectando energía de los famosos paneles fotovoltaicos. Y es parte del tema que les vengo a traer el día de hoy. Así que vamos a tratar de resumir este tema tan amplio, por lo menos entre una hora, hora y media, y a la vez de la parte teórica que tenemos, un pequeño Excel que se va a mostrar sobre los cálculos de dimensionamiento a ello. Bueno, un poco de mi presentación, que ya lo mencionó nuestra compañera, y a la vez también mirar un poco de cómo es este comportamiento de la tendencia hacia la reducción de emisiones de CO2. Estamos ya en un ciclo, un Perú rumbo al Bicentenario que también debe mirar hacia un plan de cero emisiones, ¿no? Convertirse también con una mira de 2050 en un país carbono neutral. ¿Cómo solucionar esto? Básicamente, un estudio de Lirena pone énfasis en que para poder mirar a esa reducción de emisiones de CO2 hay tres pilares. Dentro de ellos tenemos lo que es la eficiencia energética, electrificación de algunos sectores, en este caso el transporte, y también lo que es las energías renovables. Dicho esto, es parte del tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que tener en cuenta que las energías renovables van a ser parte de este futuro de poder convertirse en una solución limpia, ¿no? Quién sabe, ¿no? También es una dependencia a poder generar ciertos combustibles sintéticos, producción de lo que se convertiría ya ahora el hidrógeno verde, que ya está siendo un poco más trascendente y a estudio en otros países, como en este caso Latinoamérica más cercano, lo que es Chile. Por ello, las energías renovables en este caso son fuentes parte de la naturaleza, ¿no? Que prácticamente son consideradas de esa manera renovables, ¿no? Puesto que es de manera infinita. Entre ello vamos a tener energías convencionales. Esta es la dimensión básica de las energías renovables, puesto que ya se tiene una tecnología madura. En este aspecto tenemos lo que es la energía hidráulica a gran escala y también las energías renovables no convencionales, que son renovables que recién están incorporándose en el tema tecnológico y tienen gran potencial para poder mirar a una madurez en los próximos 50 años. Por ello, tenemos que hacer una mira sobre el potencial de estas energías renovables.
comparamos un poco sobre el requerimiento de la energía global anual, que vendría a ser este punto rojo, ¿cuánto es lo que estaría cubriendo cada energía renovable? ¿No? Cada tipo de energía renovable. En este caso, si fuese compensado todo este requerimiento por netamente energía eólica, pues vemos que basta y sobra, ¿no? Igual con los dos tipos de energías renovables, como tenemos biomasa, hidráulica, geotérmica, y aquí este círculo amarillo, ¿no? que se ve un pedazo nada más, tenemos lo que es la energía solar. Entonces, la energía solar, siendo parte de migrar este potencial que es tan enorme que cubriría miles de veces el requerimiento de energía anual a nivel global, ¿no? Por ello es que el reto de la humanidad va a seguir con una tendencia a explotar esta energía solar. Entonces, este recurso, que en verdad va a ser este aprovechamiento, que ya está haciendo el aprovechamiento en muchos países y que aún le espera digámoslo así, un buen augurio para poder seguir mejorando, es el aprovechamiento de la energía solar. Por ello que esto no solamente es un aprovechamiento de energía eléctrica que va a ser dada hacia este elemento de transformación que vendría a ser un sistema fotovoltaico. Tener en cuenta que la energía solar se comportaría, digámoslo así, como una fuente de energía primaria, siendo el sistema fotovoltaico su centro de transformación, resultado, electricidad. Esta electricidad vendría a ser su fuente de energía secundaria. Y a la vez tenemos también que parte de esta energía solar, el calor. ¿A través de qué? Colectores solares obteniendo agua caliente. Entonces también es importante tener en cuenta bajo qué medidas es que vamos a hacer uso o denominaciones a las magnitudes de esta radiación solar, de cómo es que esta es la unidad más importante para empezar nuestro dimensionamiento. Tenemos en cuenta la irradiancia, ¿no? La irradiancia va a ser toda esa potencia dada desde el Sol que impacta hacia la Tierra, que recibe una superficie, y vamos a darlo en unidad de potencia por metro cuadrado. Cuando esto ya es dado, medido en un periodo de tiempo, esta irradiancia en un periodo de tiempo se va a denominar como una energía, dado una denominación como irradiación, ¿no? Donde la unidad debe ser watts, horas, metros cuadrados. Entonces, esta radiación solar, en verdad, no es que viene directo e impacta la Tierra, es uno de los tipos de radiación solar, tenemos tres, según los más dados en diversas lecturas. Tenemos lo que es una radiación directa, simplemente un cielo despejado, donde el paso de la radiación del Sol hacia el panel fotovoltaico es de manera directa, tal y cual el nombre. Una radiación difusa, donde va a haber un paso indirecto, que en este caso va a ser dado por el traspaso de esta radiación por una nube, ¿no? O puede ser porque el cielo está nublado, muchos dicen el cielo está nublado, no hay radiación, ¿no? Entonces, en verdad sí lo hay, sino que en este caso se comporta como una radiación difusa, ¿no? Algunos también intentan interpretar de porque el clima tiene altas temperaturas, dicen aquí existe mucha radiación, ¿no? Y a veces no es una relación de que el lugar, si bien puede tener alta temperatura, no es significado de que tenga alta radiación, ¿no? Eso siempre y cuando se haya establecido a través de una medida que pueda evaluarse la radiación precisa de ese lugar. Por ejemplo, en el caso de Perú, llevándolo aquí muy cerca, muchos que han ido a visitar en Iquitos, en Loreto, sabiendo que es una zona tropical, ¿no? Vamos así, llena de árboles, muy verde, el lugar muy bonito, y que tiene altas temperaturas. Pero si uno visualiza el mapa de radiación del país, se va a dar cuenta de que en Iquitos no hay alta radiación. Entonces, ahí ese es
punto al que quería llegar, ¿no? No necesariamente la alta temperatura significa que en ese lugar hay alta radiación, ¿no? Entonces, hay también, aparte de la directa, la difusa, hay una radiación que es reflejada, que es parte del reflejo de radiación impactado en la superficie y que en este caso se direcciona hacia el panel. Importante también que cuando hablamos de los paneles fotovoltaicos, estos han pasado por ciertos procesos de ensayo, ¿sí? Entonces, estos procesos de ensayo, los denominados Standard Test Condition, que es dado cuando un panel trabaja a una radiancia de 1000 watts metros cuadrados, a una distribución espectral, o también algunos le dicen masa de aire de 1.5, ¿no? Y a una temperatura de celda de 25 grados centígrados, ¿no? Aquí no nos referimos a una temperatura de ambiente, ¿no? Si bien la temperatura de ambiente puede estar, digámoslo así, a 20 grados centígrados, la temperatura de celda puede estar a más, ¿no? Porque es la que está absorbiendo toda esa materia. Por ello es que las condiciones de prueba de los módulos fotovoltaicos en verdad nos van a servir para poder darle una igualdad. Entonces, todos los módulos fabricados siempre van a tener estas pruebas, los Standard Test Condition. Entonces, yo puedo decir que este módulo es de 300 watts, ¿no? De esta marca, es igual a este otro módulo también de 300 watts de esta otra marca. ¿Por qué? Porque ambos fueron dados bajo esto de Standard Test Condition. Entonces, ¿qué son esos Standard Test Condition? Van a ser resultados, en verdad, resultados confiables, puesto que van a permitirme, digámoslo así, evidenciar, ¿no? Que este panel ha podido, en primer lugar, salir victorioso, digámoslo así, de este ensayo, ¿no? Que está cumpliendo con estos ensayos de calidad y que todo lo reseccionado se le ha otorgado cierta potencia. Entonces, ahí es donde viene también la eficiencia del módulo, ¿no? Porque estos ensayos son a 1000 watts metros cuadrados. Entonces, dentro de toda la cantidad de celdas, todo lo que ha tratado de absorber esos 1000 watts tan solo llega a generar dentro de ese diferencial de electricidad 250 watts, entonces esa es la potencia que se le empieza a colocar, ¿no? Y así a todos los demás paneles. Entonces, de esta manera, los resultados de estos ensayos se vuelven confiables, se vuelven replicables, puesto que todos los fabricantes pueden generar el mismo ensayo con los mismos elementos y a la vez comparables, porque al pasar este ensayo, como lo viene diciendo, si esta marca de 300 watts realizó estos ensayos y esta otra marca también realizó estos ensayos, yo puedo comparar y decir, estos 300 watts son iguales a estos 300 watts, porque han pasado los mismos ensayos, indistintamente de la marca, ¿no? Y ahí viene también un dilema, ¿no? Cuando unos mencionan que es mejor, digámoslo así, paneles monocristalinos o paneles policristalinos, ¿no? Entonces ahí también viene una pequeña discusión entre ambos elementos, puesto que debemos llevarlo a qué es lo que en verdad nos interesa, la potencia de estos, ¿no? Es como si yo dijera, ¿qué pesa, no? ¿Qué pesa más, un kilo de pluma o un kilo de plomo, ¿no? Entonces, si hablamos en términos de magnitudes, de unidades, a nosotros lo que nos interesa en este caso va a ser los watts, ¿no? Como en el otro caso de pluma y de plomo, me interesarían los kilos, ¿no? Entonces, si hablamos en este caso de 200 watts de panel monocristalino y 200 watts de panel policristalino, en verdad, lo único que le va a diferenciar va a ser que en el caso de monocristalino va a tener menor área para producir esa potencia y en el caso de policristalino va a tener un mayor área para producir esa potencia. Pero en verdad los términos serían los mismos. Y ellos también pasan por esos procesos de ensayo de los estándares de condition bajo las condiciones que había mencionado. Que eso lo pueden ubicar ustedes en placa, ¿no? Tanto de flujo de masa de 1.5, de radiación de 1000 watts metros cuadrados
y la temperatura de celda de 25 grados centígrados. Bueno, esto es un poco del esquema a lo que se adhiere estos estándares de condition, donde ubican lo que es el panel, una simulación de la radiación, ¿no? Dos lámparas que van a proyectar la radiación y esa masa de 1.5 a cierta altura, y un paso de aire de agua refrigerante para que pueda controlar que esta celda pueda mantenerse a los 25 grados centígrados. Entonces, por eso lo mencionaba, ¿no? No es temperatura ambiente, es temperatura de la celda. Y luego empieza a medirse lo que es la corriente y el voltaje en dicho panel. Luego tenemos lo que son las horas solar pico, ¿no? Los famosos horas solar pico, que también es parte de cómo es el comportamiento de la radiación en la zona. Pero para poder llevarlo a una facilidad matemática dentro de los cálculos, ¿qué se dice? Llevarlos todo a una cierta constante de radiancia solar, donde todo esté proyectado en unas cantidad de horas, que lo vamos a denominar unas horas pico del día, y eso va a ser mis horas solar pico. ¿Por qué? Si bien nuestro comportamiento en el día es 6 de la mañana, empieza a amanecer, sol empieza a tener su rumbo dentro de, digámoslo así, dentro del cielo, ¿no? Dentro de la forma que va a empezar a mandar esta energía al panel, y por las mismas razones que empieza a, digámoslo así, a tener su paso de a poco, hasta llegar, digámoslo así, a mediodía, que es su pico máximo, también empieza a adquirir un crecimiento de su potencia, ¿no? Llega a su pico máximo y luego, nuevamente, en el tiempo de día, baja. Pero si bien en nuestros los cálculos que podríamos realizar tras esto, uno de dos, ¿no? Sacar el área bajo la curva de manera integrada, o simplemente expresar de que existe unas horas pico donde todo el contenido de estas radiaciones lo voy a llevar hacia una constante para temas de facilidad matemática. En este caso, digo que en unas horas pico se cumple que la sumatoria de radiación debe ser un kilowatt metro cuadrado, en algunos casos 1000 kilowatts metros cuadrados. ¿No? Y aquí un poco lo que mencionaba, ¿no? El área bajo la curva a lo que se quiere llegar. ¿Y de dónde obtengo estos datos de radiación? ¿No? Muchos suelen preguntar, ingeniero, ¿de dónde saco estos datos? ¿De la NASA? ¿De qué fuente me recomienda? ¿No? ¿De Meteonor? ¿No? ¿Que ver de mi país? Y en realidad es a criterio o a sustento de cómo tú quieres realizar tu dimensionamiento, ¿no? Porque los datos, en verdad, uno puede comparar la NASA con otro lugar y puede variar algunos puntos, pero en verdad cuando uno genera el dimensionamiento, ya sea en plantilla Excel o a través de un software, coloca fuente de estos datos, tal, ¿no? SolarGIS, o inclusive también, para hacerlo más preciso, los mapas solares de cada país, ¿no? En este caso, Perú tiene su propio mapa solar donde uno puede ubicar su región. Luego, también es importante conocer las coordenadas solares. Entonces, de los datos de radiación que pueden ser dados de la NASA, de SolarGIS, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener radiación. Posiblemente me interesará saber la temperatura máxima y la temperatura mínima de la zona, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la temperatura tiene cierta influencia en el comportamiento del panel, ¿no? Y a la vez me va a interesar saber también, por ejemplo, la cantidad de días nublados que se produce en una semana. Eso también lo podemos sacar rato, ¿no? De la NASA. Pero también hay datos que es muy importante conocer. En este caso, para uso de cuando yo tengo arreglos que van a ser continuos y van a tener una pequeña separación, entonces yo necesito saber esa distancia mínima para evitar el sombreado. Para ello es que tengo que conocer también ciertas coordenadas, que en este caso son
denominadas coordenadas solares. ¿Por qué coordenadas solares? Porque en este caso van a depender de dónde se está ubicando el Sol, ¿no? Si en este caso el Sol mantiene cierta precisión dentro de los ejes y conforme va alzándose a altura, presenta cierto ángulo, este ángulo se denomina elevación solar, que es con respecto al cenit. Cuando ahora esta misma elevación solar ves un ángulo de desplazamiento entre los ejes cardinales, este otro ángulo se le va a denominar como azimut solar, ¿no? Y luego el complemento del ángulo, digámoslo así, el complemento de la elevación solar con respecto al cenit se denomina ángulo cenital. ¿De qué forma lo puedo ver más sencilla? ¿No? Tenemos los ejes cenit, el nadir, es norte, sur, este, oeste, y aquí ubico el Sol. Entonces, el Sol, con respecto al cenit y a los ejes, tenemos la elevación solar. Esta misma distancia que se da entre los ejes, aquí en rojo, aquí lo vemos, creo que voy a activar, a ver, permítame un minuto, voy a activar láser. Aquí está mejor. Este rojo que tenemos aquí, con respecto al eje, ¿no? Sería el azimut solar y el complemento de la elevación hacia el cenit, ángulo cenital. ¿Y para qué me va a servir esto? Me dice. Pues sencillo, cuando tú tengas esta separación de arreglos en un mismo lugar, o inclusive tengas obstáculos al momento de colocar tu panel solar, poder calcular la distancia mínima para evitar el sombreado, ¿no? Y saber la posición del Sol te va a permitir hacer lectura de lo que denominamos la carta solar, ¿no? Entonces, esta carta solar es propia de tanto lo que es el azimut solar versus la elevación solar. ¿Y esto qué va a tener en cuenta? La trayectoria del Sol, ¿no? Que va a ser distinta, o mejor dicho, vista desde ciertos, valga la redundancia, ¿no? Va a ser vista desde distintos puntos, ¿no? Dependiendo de la latitud donde esté ubicado o se va a ubicar este proyecto. Entonces, ¿qué tiene en cuenta esta carta solar? Pues tiene en cuenta cómo va esta trayectoria del Sol y desde los puntos más significativos, es decir, los periodos de verano y los periodos de invierno, ¿no? Porque los periodos de verano, donde el Sol está a su elevación más alta, ¿no? Y los periodos de invierno, donde el Sol está a su elevación más baja, ¿no? Ahora, tipo de paneles fotovoltaicos, de sistemas fotovoltaicos, disculpen, ¿no? En este caso, los sistemas fotovoltaicos, lo que estamos viendo ahora son los sistemas off-grid, que en este caso es un sistema aislado, ¿no? Y donde básicamente está compuesto por un sistema de paneles solares, un controlador o también un regulador, un banco de baterías, un inversor, y luego este inversor va a proporcionar esta energía hacia el consumo. Y en el caso del otro tipo de sistema fotovoltaico que tenemos, un sistema fotovoltaico on-grid, ¿no? Porque on-grid, ¿no? Digámoslo así, es conectado a red, ¿no? Y ya uno, ahí a simple vista del nombre, uno ya lo saca por el nombre, ¿no? Off, on. ¿Qué significa off? Apagado. ¿Qué significa on? Encendido. Entonces, off-grid, apagado de la red, o aislado, on-grid, conectado a red, ¿no? Un poco para que se acentúen con los términos. Y en este caso del on-grid es característico puesto que no hay necesidad de una carga de baterías, no hay, y a la vez no hay necesidad de un controlador, es simplemente conexión de panel con inversor hasta el centro de consumo, y en este caso el respaldo sería dado por la distribuidora, la conexión de las redes eléctricas, ¿no? Que si hay un exceso de energía por parte del sistema fotovoltaico, se manda a las redes de distribución. Y si no, simplemente es un autoabastecimiento, y en todo caso existe un déficit, pues se jala, digámoslo así, de la distribuidora la energía que se necesita. Bueno, entonces acá un poco más sobre los componentes de este sistema fotovoltaico para que, digámoslo así, lo tengan más memorizado de qué partes son, ¿no? Entonces tenemos panel, ¿no? Este es el principal, digámoslo así. Sin esto no es denominado un sistema fotovoltaico, ¿no?
el regulador, quien va a controlar la carga para que vaya directamente a la batería, digámoslo así, es su protector, ¿no? La batería va a servir de almacenamiento para poder, digámoslo así, ir en sentido entre abastecer hacia el centro de consumo cuando hay un déficit de energía, ¿no? Y a la vez también ser un respaldo en el sistema, aunque en este caso en las horas nocturnas, ¿no? Luego, de este regulador hay dos opciones. Si es que se tiene equipos de corriente continua, simplemente una conexión directa a ese regulador, puesto que lo que se obtiene del panel es corriente continua, o en otro caso, si es que se tiene equipos con corriente alterna, hay necesidad de un inversor que pueda transformar esta corriente continua a corriente alterna. Entonces, luego hablamos más precisamente de el panel, que es cómo está compuesto. Este panel tiene celdas fotovoltaicas que en su momento en fabricación, les comento que fueron denominados como obleas. Entonces, cuando ya pasa por una, digámoslo así, una gasificación con fósforo, una mezcla con boro, entonces para que pueda tener ese resultado de positivo o negativo y tener en cuenta este efecto fotovoltaico que va a, el mismo nombre lo dice, ¿no? Un efecto de absorción de los fotones para desplazo de los electrones dado por la parte positiva del silicio, dado en este caso la parte positiva por la misma gasificación de fósforo y en el caso del negativo por boro dentro de la celda de silicio, es que se produce este diferencial teniendo en cuenta el diferencial de voltaje. Entonces, fotones, voltaje, fotovoltaico, ahí tenemos lo que es denominado efecto fotovoltaico. Por ello, el panel mismo inclusive tiene sus propios componentes. No creamos que es un panel donde es basado conexión de celdas, un marco de aluminio y ahí queda, sino que internamente tiene también sus propios componentes que son parte de poder canalizar esta transformación de la energía, ¿no? Una cubierta de vidrio que va a proteger estas celdas contra golpes y va a permitir una mejor captabilidad de la radiación, ¿no? Asimismo, su caja de conexión, donde va a tener diodos de protección, ¿no? Para poder compensar cierto déficit ante sombras, ¿no? Y a la vez tiene esos cables negativo-positivo sacando sus conectores para que pueda hacer esa conexión en serie paralelo, ¿no? También tiene sus bornes, en estos casos denominados MC4. Y aquí empezamos, ¿no? Los tipos de paneles. Cuando uno quiere hacer la compra, dice, ¿qué panel voy a comprar? ¿No? Muy al margen de, posiblemente de ser un panel de 200 watts, 300 watts, ¿qué tipo de panel voy a comprar o qué es lo que siempre me recomiendo? Aquí un poco, ¿no? Tenemos los paneles monocristalino, policristalino y capa fina, que son los más comerciales, digámoslo así, ¿no? Pero hay otros tipos de paneles que, claro, que tienen otros elementos, pero en este caso estos son los más resaltantes. Entonces, hablamos de un panel policristalino porque estos paneles van a tener algo característico, van a ser celdas de forma cuadrada, ¿no? Van a ser dados por componentes semiconductores, ¿no? En este caso, por eso la denominación de poli, ¿no? No es necesariamente que va a estar compuesto por un solo semiconductor, que es lo que forma parte de la celda, sino diversos otros componentes. Entonces, al no ser puro, esta celda es más barata y mantiene un menor costo en la fabricación. Pero por ello también van a ser considerados menos eficientes y van a tener algo característico que va a ser una mejor tolerancia a la temperatura, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué es importante ese tema de la temperatura, tener en consideración al momento de dimensionar nuestro sistema. Y bueno, acá lo que venía diciendo, no se distinguen porque las celdas son cuadradas, ¿no?
Y en el caso de policristalino, esto es más sencillo, no creo que muchos lo conocen, ¿no? Estos son considerados ser las más eficientes, el proceso también de manufactura es más costoso porque ahora es trabajar con silicio nada más, ¿no? Mantener esa pureza del silicio dentro de la fabricación de las celdas, ¿no? Anteriormente se estaba trabajando por tener menor tolerancia ante altas temperaturas, pero esto se ha ido subsanando con nuevas formas de presentar este tipo de paneles, ¿no? En este caso vamos a ver monocristalino tipo PER e inclusive de celda dividida, ¿no? Y aquí lo más importante, ¿no? Al ser más eficiente es considerado de que podemos obtener más potencia en el mismo espacio, ¿no? Entonces se distingue básicamente para poder reconocerlo por los rombos, ¿no? Y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Realmente importa tener más potencia en el mismo espacio? Entonces, cuando uno va a querer dimensionar estos sistemas, la pregunta no es tanto cuánta potencia yo voy a necesitar de este módulo, sino cuánto espacio es lo que tengo para colocar este módulo. Si yo tengo poco espacio, voy a necesitar un módulo que tenga alta potencia en menor espacio. Si yo tengo un amplio espacio, ok, aquí puedo invertir menos, puede ser más barato, entonces yo trato de adquirir módulos que tengan regular potencia en un menor espacio, en un mayor espacio, disculpe, ¿no? Entonces, la importancia del tipo de panel cuando uno hace elección, ¿qué panel voy a escoger para mi sistema? Es más un dependiente directo del espacio donde yo voy a ubicar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si mi espacio es pequeño, colocaré paneles monocristalinos. Y si mi espacio es grande, colocaré policristalino. Luego tenemos el tema de los paneles silicio, ¿no? Que son básicamente, en algunos casos de manera amorfa, capas delgadas, flexibles. Es más barato la fabricación, se fabrican en bandas continuas, la producción es de manera masiva, pero aquí hay un pequeño problema, estos se fotodegradan, entonces pierden esa precisión en poder captar energía solar y generar este diferencial de potencia, ¿no? Entonces, bueno, si son más baratos y fáciles de fabricar, ¿por qué no lo vemos tanto, no? Entonces, por este mismo problema de que se fotodegradan, ya no lo vuelve tan viable dentro de un proyecto. Y además, estos paneles de silicio lo hemos visto comúnmente a menor escala, en un uso diario, ¿no? En lo que es las calculadoras, por ejemplo. Entonces, podemos denominar que estos sistemas fotovoltaicos o la utilización de estos paneles se dan de manera escalable, ¿no? Desde tan solo hacerlo uso en una calculadora y también a generación a gran escala, ¿no? En un parque solar, inclusive, ¿no? Para poder generar energía eléctrica, ¿no? Y de esa forma es que podemos reconocer los paneles de silicio amorfo, ¿no? Luego tenemos una mejora que se realizó a los paneles monocristalinos para poder mejorar la eficiencia con respecto a la captación de energía. Entonces, esta nueva forma de aprovechamiento se da porque mantiene una pequeña, digámoslo así, una pequeña lámina de reflexión, ¿no? Si bien de manera convencional la radiación, ¿no? A través de la luz entraba directamente, atravesaba lo que era la celda, atravesaba y lo que era absorbido por el mismo aluminio y simplemente se dispersaba. Pero ahora con estas celdas emisoras en la parte trasera, ¿no? Porque eso es lo que se le denomina, esto, los monocristalinos PER, son celdas traseras emisoras de manera pasiva, van ahora no permitir que esta luz traspase el espacio del panel, sino van a estar nuevamente reflejadas hacia las celdas para poder captar un poco más de energía, digamos así, permitiendo una mayor eficiencia, ¿no? Y ahora,
¿Qué más se añadió a esto, no? Lo que se denominan los paneles de celda dividida. ¿Y por qué funcionan mejor? En realidad, el hecho de tener una sola celda maneja tanto la corriente y una resistencia. Entonces, esta resistencia va a ser también, va a tener una pequeña relación con respecto a la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, menor resistencia, menor potencia, empieza a decaer todo. Celda dividida, tenemos ahora una resistencia dividida entre dos. Entonces, ¿qué permitió esto? Poder mejorar esa tolerancia hacia las temperaturas. ¿Nos conviene? Sí, nos conviene, pero son un poco más costosos. Y en este caso, la presentación fue dada tanto para monocristalino como policristalino, mejorando en ambos casos tanto la tolerancia y la eficiencia con respecto a la captación de la radiación. Y luego, lo más sencillo que se puede destacar de este diseño de paneles solares, sus potencias, ¿no? Su potencia máxima o su potencia pico, como algunos le denominan también, dado por un voltaje máximo de máxima potencia, ¿no? Por una corriente en su punto máximo de potencia, y todo ello también tiene lo que denominamos una corriente de cortocircuito y un voltaje en circuito abierto. Entonces, ¿cómo denominamos tensión en circuito abierto? Pues cuando no hay carga. Sinceramente, no hay carga, entonces sería un circuito abierto. Y en cortocircuito es una conexión ensimismada del sistema, ¿no? De manera infinita en cruce, produciendo un cortocircuito, para la redundancia. Pero siempre estas características eléctricas van a ser dadas en la parte del panel, en la parte trasera del panel. Estos parámetros siempre son considerados dentro de sus dimensionamientos porque son importantes para la parte de seguridad, ¿no? Entonces, tanto del sistema como seguridad hacia las personas. Entonces tendremos estos parámetros en la placa del mismo panel, tanto de la potencia, su voltaje máxima potencia, o tolerancia también, la corriente de máxima potencia, el voltaje de circuito abierto, corriente de cortocircuito y la eficiencia del módulo. ¿Y qué factores influyen en el rendimiento de los paneles fotovoltaicos? ¿No? Tenemos un factor que es el primordial, la radiación. Entonces, a mayor radiación tenemos mayor corriente y también mayor tensión. Entonces, esta es la ley, ¿no? Mayor radiación, mayor corriente, mayor tensión. Y lo otro es, ¿qué pasa con la temperatura? ¿No? Entonces tenemos a mayor temperatura, uy, ¿aquí qué pasó? No, menor tensión. Entonces, eso es justo lo que mencionaba, ¿no? El problema de Iquitos, por ejemplo, ¿no? Le decía, si bien tienen mayor temperatura, pero si uno instala un panel va a tener menor voltaje, ¿no? Posiblemente la corriente aumente un poco, pero el hecho de que ya haga una declinación del voltaje va a referirse también a una disminución o una reducción de la potencia, ¿no? Entonces, esto es prácticamente el comportamiento del panel. Luego, el tipo de conexión de los paneles. Es importante saber que los paneles pueden ser conectados en paralelo, ¿no? Para poder aumentar la corriente, o en serie para poder aumentar su tensión, ¿no? Y si hacemos una conexión mixta, que sería en serie paralelo, aumentamos tanto la corriente y también la tensión, buscando así una potencia alta, que es lo que siempre nos interesa, buscar la máxima potencia que se puede dar tras las conexiones en esos mismos paneles. Y luego también tenemos lo que es el azimut y inclinación óptima del sistema fotovoltaico, ¿no? Hacia dónde es que debe mirar el panel, ¿no? La orientación del módulo, en el caso de Perú, debe mirar hacia el norte, ¿no? Y en el caso de la inclinación óptima, es buscar este ángulo, ¿no? Donde deba estar posicionado mi módulo, que le va a permitir captar la mayor radiación posible. Y entonces, ¿qué valor de ángulo debo darle a mi perfil del módulo? Prácticamente hay muchos métodos. Algunos sugieren colocar el ángulo igual a la latitud donde está ubicado. Otros
siempre indica colócale 15 grados, que es lo más usual, pero también hay distintos métodos matemáticos dados en ciertas bibliografías que te dan un ángulo óptimo que sea un promedio de rendimiento anual. En este caso, he aquí la fórmula, ¿no? Y otros métodos que ya van dependiendo de cómo es la variación de latitud del lugar, y dependiendo de eso se le otorga cierto distintivo de ángulo de inclinación, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, todo ello puede ser incorporado dentro del dimensionamiento siempre con su adecuado sustento, ¿no? De por qué estoy colocando este valor. El regulador de carga, muy importante tener en cuenta que ese regulador va a permitirme ser digámoslo así, quien proteja las baterías, ¿no? Tienes las conexiones hacia este regulador por parte del panel es más sencillo, puesto que ya viene, digámoslo así, con las figuras donde deben estar las conexiones y que nadie se pierda qué cable debo poner en qué lugar. Aquí ya te lo indica claramente, la mayoría de reguladores tienen este mismo distintivo y a la vez lo que es sus focos LED también de advertencia, de poder brindarte, digámoslo así, información si la batería está cargada, si está descargada, ¿no? Todo ello. Y bueno, esto es un poco de lo que mencionaba sobre respecto a las funciones del regulador, ¿no? Protege las baterías contra las sobrecargas o las descargas profundas, ¿no? También protege las baterías contra las sobretensiones y también evita lo que es la descarga nocturna de las baterías sobre los generadores fotovoltaicos. Tiene un pequeño diodo rectificador que permite el paso de la corriente del generador hacia las baterías, pero no permite de las baterías hacia el generador, sino directamente cuando se active una necesidad de la demanda sería desde las baterías hacia la carga, hacia la demanda. Los tipos de reguladores tenemos lo que son reguladores de PWM, que algunos lo denominan de modulación por anchura de pulsos, y el MPPT, que es un seguidor de punto de máxima potencia, ¿no? Y aquí la diferencia es simple, ¿no? El PWM utilizas para instalaciones de baja potencia, es decir, de 300 watts, ¿no? Y a la vez que estos PWM son más económicos, ¿no? ¿Y por qué he dado en una modulación por anchura de pulso, ¿no? Puesto que van a ser menos eficientes que los MPPT. ¿De qué manera? Este regulador lo que va a tratar en su funcionamiento o es igualar la corriente del panel a la de la batería al momento de la carga. Entonces, si bien, digámoslo así, una celda representa 0.5 volts y tenemos un panel con, digámoslo así, 36 celdas, ¿no? Estaremos representados por 18 voltios, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Es un tentativo de lo que podría tratarse en este caso el panel. Y la batería está trabajando a 12. Entonces, al igualar este voltaje para poder mantener la misma corriente, hace que el panel trabaje a 12 voltios, ¿no? Bajándole también su potencia. Por eso es que esta es la forma segura en cómo está trabajando el PWM, ¿no? Trata de mantener en prioridad la corriente de la batería para que pueda tener una estabilidad de carga. Y en el caso del MPPT, aquí no busca tanto igualar las corrientes, ¿no? Ni las potencias, ni los voltajes. Disculpe, no busca igualar acá los voltajes, sino aquí lo que busca es maximizar la corriente. Entonces, buscando siempre un punto de máxima potencia. Por ello es que aquí en un MPPT, si bien podría igualar el voltaje del panel y la batería, lo que haría aquí es aumentar ahora la corriente para que la carga pueda ser la efectiva. Luego, en el caso de la batería solar, bueno, ya tenemos un poco que es prácticamente almacenamiento. Su variable de desempeño más importante en este caso va a ser la capacidad, su régimen de descarga, la profundidad de descarga y su vida útil, que es dada por ciclos, ¿no? Y bueno, los tipos de batería que tenemos son diversos. En este caso, estacionarias, de gel, AGM
de plomo ácido y de litio. Un poco de la fórmula para poder determinar la capacidad de la batería, dado sobre el consumo, ¿no?, de la demanda energética, por los días de autonomía que queremos darle, la tensión de la batería, que va a ser igual a la tensión del sistema, y por la profundidad de descarga que también queramos someter, ¿no? Y aquí un poco referencial sobre cómo va a estar dado la tensión del sistema en función a la potencia de la demanda, y también los números de autonomía de acuerdo a las necesidades de la vivienda, ¿no? Y estas baterías también tienen tipo de conexiones en serie, conexión paralelo, serie paralelo, y va casi por el mismo sentido que los paneles, ¿no? Se va a conectar en serie para aumentar el voltaje, ¿no?, y mantener la capacidad. Se va a conectar en paralelo para mantener el voltaje y aumentar la capacidad, y se va a conectar en serie paralelo para aumentar tanto el voltaje como la capacidad. Luego tenemos los efectos de la temperatura en las baterías. En verdad, la batería es dada en ciclos o dada en años. Si bien podría tener una temperatura influenciada por el ambiente, es decir, si la dejamos en un cuarto que sea simplemente influido por el ambiente, puede darse que en momentos de verano suba esa temperatura y la batería esté trabajando por los 28, 30 grados, ¿no? Entonces, generando que se reduzca su vida útil. Al igual que el otro efecto de la temperatura es que si aumenta la temperatura, también aumenta la capacidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Digámoslo así, una pequeña discusión entre si quiero más capacidad o si quiero menos años de vida, ¿no? Lo ideal es que siempre se tenga algunos colocan un dispositivo de aire acondicionado, ¿no?, para poder mantener la temperatura adecuada a la batería. Y lo otro es también la profundidad de descarga. Es decir, a mayor descarga de la batería, va a haber menor tiempo de vida, y a menor descarga de la batería tiene mayor tiempo de vida, ¿no? Pero aquí también el dilema es que si yo le coloco menos profundidad de descarga, ¿no? Disculpen, si yo le coloco, está bien, si yo le coloco menos profundidad de descarga, voy a necesitar más baterías, ¿no? Luego los inversores, ¿no? Los inversores son quienes van a transformar esta corriente continua alterna, ¿no? Y hay distintos tipos, en este caso para sistemas autónomos o para sistemas conectados a red, y también según la onda de salida para el equipo que yo quiera hacer uso, que puede ser de manera senoidal, cuadrada o senoidal, ¿no? Y dentro de ellas tenemos este tipo de presentaciones, ¿no? Este es el más comercial para los sistemas autónomos, y este otro es el más comercial para conectados a red. Entonces aquí ya empezamos ya un poco con qué datos necesito para hacer el diseño, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Si en verdad lo que necesitamos es parte de una plantilla Excel o hacer uso de algún software, ¿no? Y aquí vamos a ver que el primer paso es siempre identificar el área de estudio, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Latitud, longitud. ¿Por qué? Porque estos valores es lo que vamos a colocar o hacer búsqueda de lo que corresponde a su potencial solar. Entonces, el segundo paso, análisis de recursos solar. Dentro de este análisis de recursos solar, hacemos uso del dato anterior, de la latitud y longitud, para hacer búsqueda de la irradiancia y las horas solar pico de esta zona. En el caso de Perú, como voy a repetir, podemos utilizar el mapa solar. Y acá lo que le venía diciendo, ¿no? La zona de Iquitos, radiación muy baja, a pesar de que existan altas temperaturas, ¿no? Luego hacemos un cálculo de la demanda energética a través de un pequeño balance energético, donde tenga en cuenta la cantidad de equipos del hogar, ¿no? La potencia de cada equipo, que puede ser dada por ver placa del producto, o si no, simplemente conseguir potencias de referencias, ¿no?, también sustentadas dentro del cálculo a hacer. Y las horas de uso,
que podemos hacer un pequeño diagrama de carga dado en estas horas de uso obtenidas tras la entrevista a la persona, ¿no? Y ahí obtendríamos la energía diaria consumida. Entonces, para tener lo que es el cálculo de la demanda energética, vamos a tener esta energía diaria consumida, ¿no? O, claro, la energía diaria consumida entre un rendimiento global, un rendimiento del sistema. Y este rendimiento global o rendimiento del sistema, ¿qué es lo que va a tener en cuenta? Prácticamente ciertas pérdidas en la acumulación, dentro del controlador, de la batería, del rendimiento del inversor, de la oportunidad de descarga y los números de días de autonomía. Y dentro de ello vamos a tener un rendimiento global del sistema. Luego, tener en cuenta el cálculo del número de paneles, ¿no? Tenemos la potencia como generador del panel fotovoltaico, ¿no? Como todo un sistema, sería dado entre la demanda energética y las horas solar pico. Y luego, bueno, la elección de tensión del sistema es porque tendríamos la potencia de la demanda, ¿no? Entonces, voy a repetir un poco, ¿a qué me refiero? Aquí, ¿no? Esta potencia se suma y aquí obtendrías que visualizar en este pequeño cuadro para poder determinar qué tensión del sistema sería el adecuado, aquí, ¿no? Y en base a eso también elegir lo que es tu inversor y elegir tu batería. Luego también es importante evaluar la temperatura de celda. ¿Por qué? Porque, como había mencionado, hay ciertos valores de temperatura que se tiene que corregir, ¿no? Entonces, el panel, en verdad, si bien está hacia unos estándares condition, es decir, te dice que bajo 1000 grados, 1000 watts metros cuadrados, a 25 grados su celda, temperatura de celda, y la masa de aire es 1.5, va a funcionar sus 300 watts. Pero en realidad, en, en cualquier área o lugar o zona no se va a cumplir ese punto. Va a ser un mundo ideal, digámoslo así, ¿no? Porque son pruebas de laboratorio. Entonces, bajo ese efecto es que se tiene que corregir esa potencia, se tiene que corregir esos voltajes para sincerar qué es lo que realmente se estaría captando el panel en el lugar y cómo estaría comportándose, ¿no? Porque yo puedo tener un panel de 300 que diga 300 watts, pero en realidad cuando lo coloque en mi zona está funcionando a 280, 270. Entonces, eso me podría inclusive caer en errores dentro de mi dimensionamiento. Por eso es importante hacer ciertas correcciones, ¿no? Entonces, vamos a mirar a esas correcciones tanto a la potencia máxima, al voltaje en circuito abierto y a su voltaje en cortocircuito. Y ya con ello hacemos la determinación de la cantidad de paneles fotovoltaicos que puede ser dado en cantidad de paneles en serie y también cantidad de paneles en paralelo, ¿no? Bueno, el cálculo de batería ya hemos visto anteriormente cómo es que estamos calculando esa capacidad, demanda energética, días de autonomía, voltaje de la batería y su profundidad de descarga, ¿no? Y la elección del sistema, que sería a través del cuadrito anterior, de este cuadrito, ¿sí? Luego, el cálculo para el regulador y para el inversor, en este caso para el regulador es dado por la cantidad de paneles en paralelo por su corriente de cortocircuito y tener en cuenta que esta corriente máxima del generador tiene que ser menor a la corriente del controlador, que en este caso va a estar dado por, vamos a agregarle una pequeña holgura, un factor de seguridad para poder proteger a nuestro sistema, ¿no? Entonces, la corriente del controlador va a tener que ser mayor a este factor de seguridad por la corriente máxima de la generación. Y luego la potencia del inversor, vamos a hacer una pequeña sumatoria de las potencias de los equipos en corriente alterna por un factor de simultaneidad, ¿no? Este factor de simultaneidad me refiero a los equipos que estarían conectados prácticamente, qué porcentaje de equipos está conectados prácticamente en un solo instante, ¿no? Entonces, si de 10 equipos está conectado 8, ¿no? En un momento, entonces yo diría que el factor de simultaneidad es de 0.8, digámoslo así, ¿no? Luego el cálculo de cableado para la sección del conductor, que puede darse del panel
hacia la batería, del panel hacia regulador, regulador hacia baterías hacia el inversor, ¿no? Entonces, para calcular esa sección, tenemos la siguiente fórmula, que es 2 por la conductividad del material, por la longitud en metros, por la intensidad entre la caída de tensión, ¿no? Y aquí un poco de la bibliografía que nos indican cuánto debe ser como máximo esa caída de tensión admisible, ¿no? De lo que es el panel, el generador hacia el regulador, un 3%. Del regulador hacia las baterías y del regulador hacia el inversor, un 1%. ¿No? Y luego también para los otros dados, otros casos, también nos indican 3%. Luego también tenemos el cálculo de distancia mínima entre filas de reloj, ¿no? Y es aquí lo que le mencionaba un poco, ¿no? Este cálculo de distancia mínima va a tener en cuenta tanto el largo del panel, ¿no? Su ángulo óptimo y la elevación solar, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a determinar esta elevación solar? A través de este link. Vamos a hacerlo de manera rápida para enseñarles cómo es que obtendrían este valor, que sería este link dado por la Universidad de Oregon, ¿no? Luego es importante que ahí se coloque la ubicación, ¿no? A ver, un minuto para poder cargarlo. Ya. Ahí voy a mostrar, ¿no? A ver, voy a mostrar, no se ve en pantalla creo, solamente se ve la presentación. Ya, cuando dan clic, ahora sí, se ve la pantalla, ¿pueden confirmar, por favor? Sí, ingeniero, sí se ve. Excelente. Entonces, cuando damos clic, podemos encontrar que la Universidad de Oregon tiene establecido un pequeño, digamos así, trabajo online sobre la descarga de carga solar dependiendo de la ubicación que le demos. Entonces, el primer punto que nos piden es dónde está ubicado el lugar, y aquí colocamos lo que es latitud y longitud, ¿no? Podemos colocar ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a colocar estos valores con los cuales he realizado ciertos cálculos que también voy a mostrar el día de hoy, ¿no? Que son de Chimbote en Ancash. Luego especificamos la zona horaria. En el caso de Perú es -5, ¿no? Cada uno colocará de acuerdo a su país. Y aquí no hacemos ningún ajuste, porque estos son más escoger ciertos datos de diseño, ¿no? Aquí también, ¿no? Entonces, una vez que estamos en el paso 2, nos salteamos directamente hacia el paso 6, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué tipo de formato? ¿PDF o PNG, no? Entonces, en este caso, elegimos PDF, nada más, lo dejamos tal y cual, y nos vamos al paso 7, que es crear la carta, ¿no? Le damos clic, nos va a direccionar a la página, aquí donde nos indican descarga ya tu PDF, damos clic aquí. Y automáticamente ya nos va a indicar, a ver, voy a voltearlo y miren, aquí tenemos la carta solar para, en este caso, para Chimbote, ¿no? Para Ancash, Perú, ¿no? Y aquí es lo que le decía, nos da los datos que necesitamos. Azimut solar, elevación solar. Las zonas, las horas, en este caso del día, y dado por los meses, ¿no? ¿Por qué inicia desde junio? Porque este sería el mes con menor radiación, ¿no? Y diciembre el mes con mayor radiación, ¿no? Ahora sí, voy a regresar a la presentación. Rápidamente, sí, lo estoy haciendo un poco rápido porque en verdad son muchos temas los cuales quiero tratar y quiero mostrarles, pero por eso que estoy corriendo un poco. Igual la presentación se les va a enviar, o bueno, me parece que sí se les va a enviar la presentación para que puedan también tenerlo ustedes, ¿sí? Y bueno, vamos a ir rápidamente al ejemplo práctico que quiero mostrar
aquí cómo es que se trata el dimensionamiento en base a lo que justo he mostrado el proceso de cálculo. Entonces tenemos identificado la latitud y longitud, y dependiendo a esto es que tenemos nuestro sustento, ¿no? Si está ubicado en una latitud menor a 15 grados, el ángulo va a ser 15, ¿no? Y bueno, aquí esto es automático, ¿no? Porque si yo estuviese ubicado en una latitud entre, digámoslo así, 25 y 30, va a sumar su latitud más 5, ¿no? Y esto está, digámoslo así, automatizado. Cada uno tiene sus fórmulas para que pueda visualizarlo. No es que esté mal, sino que va a corresponder de acuerdo a lo que coloquemos aquí. Y por eso yo tengo que visualizar si es menos 9, en valor absoluto, va a ser entre 0 y 15. Por ello, aquí ya también lo direcciona 15, ¿no? Si yo colocase, por ejemplo, una latitud de menos 26, y sería entre 25 y 30, 31, y aquí ya lo está colocando 31. Sí, un poco para aclarar, porque algunas veces me preguntan por qué es que se colocó de esta manera esto, ¿sí? Luego, una vez que tenemos identificado ya la latitud, analizamos el recurso solar, ¿no? Aquí, en este caso, el recurso solar analizado, usualmente recomiendo que sea una data de 5 años y coger un promedio. Aquí tenemos la fuente, en este caso la fuente es de PV Tools, ¿ya? Para la misma ubicación. ¿Y qué otros datos también he adquirido? En este caso, datos de la NASA. He sacado lo que es temperatura máxima, temperatura mínima y días nublados, ¿no? Cantidad de días nublados por semana, ¿no? Dentro de los meses. Entonces, lo que he ordenado aquí ha sido la radiación promedio, ¿no? Dentro de los 5 años anteriores de los meses. Luego la temperatura máxima, la temperatura mínima y los días nublados por semana de cada mes, ¿no? Entonces, esto me va a permitir, este último, de los días nublados por semana, me va a permitir tener en cuenta la autonomía en las baterías, donde yo puedo hacer elección. En este caso, si quiero respaldar fuertemente mis sistemas con 4 baterías, porque usualmente en junio, época de menor radiación, en el caso del Perú, va a haber casi 4 días nublados, donde mi sistema no esté, digámoslo así, de manera deficiente para abastecer mi demanda, ¿no? Luego, la temperatura máxima, ya hemos visto por qué es importante tenerla en cuenta. Hay una corrección de temperatura, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y la temperatura mínima también es importante tener en cuenta, ¿no? Porque a mayor temperatura tenemos menor potencia, y a menor temperatura tenemos mayor potencia, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Luego, en base a esta radiación mínima, sacamos las horas solar pico, ¿no? Dividimos en este caso entre los días del mes, en este caso como fue electo junio, entre 30. Luego hacemos un análisis del consumo energético. Tenemos aquí la descripción que nos diese en este caso quien está necesitando este sistema, ¿no? Su cantidad, su potencia, potencia total, ¿no? En este caso cantidad por potencia, sus horas de uso y su energía día. Y luego también es importante tener en cuenta un pequeño diagrama de carga para saber cómo es el comportamiento que se estaría generando durante ciertas horas del día, ¿no? Del sistema, ¿no? Ahora, la potencia del sistema, ¿quién lo va digámoslo así, a definir, ¿no? La tensión del sistema? Pues aquí también tenemos esta potencia instalada. Había dicho, ¿no? Esta potencia es quien va a definir la tensión del sistema, ¿no? Y luego, esto es lo que vamos a requerir de demanda día. Ahora, ¿qué le falta a esta demanda día? Pues determinar el rendimiento global. Entonces vamos a determinar este rendimiento global, donde establecemos, bueno, acá tienen los parámetros, ¿no? Qué tipo de pérdidas en proceso de acumulación, si son nuevos o viejos, y aquí también podemos hacer la elección, ¿no? Y esto también está de manera automatizada. Si son acumuladores viejos, arrojará 0.1, que es lo que indica acá, pero si son nuevos,
es 0.5, ¿no? Si, ¿qué tipo de batería vamos a utilizar? Si son de baja autodescarga, ¿no? O son estacionarias. En este caso lo voy a dejar así. Y también con respecto al rendimiento del inversor, ¿no? Y aquí también tenemos el tipo de controlador, si se ha hecho un estudio de pérdidas. En este caso estamos determinando que la descarga de la batería es hasta el 60%. Y aquí, bueno, estamos acogiendo el mínimo de días nublado, que nos indica el recurso solar, ¿no? Que aquí lo tenemos, el mínimo es 2. Entonces vamos a tener en cuenta que 2 días de autonomía le vamos a dar a este sistema. Entonces ya en base a tener este rendimiento global, es que vamos a tener nuestra demanda energética. Y entonces ya con esa demanda energética es la que vamos a calcular ahora nuestros paneles solares. Con las horas de solar pico obtengo yo mi potencia del generador, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta cuál es mi tensión nominal. Como es menor a 800 watts, va a ser 12 voltios, porque es 300. Retrocedo aquí un poquito, no me los quiero marear. Es 300. Entonces va a ser 12 voltios. Mis temperaturas máxima y mínima, dado también del mismo recurso solar. Y luego busco un panel que pueda adecuarse a lo que yo quiero, a mis necesidades, ¿no? En este caso es un panel marca Troprai, que es policristalino. Aquí coloco sus fichas, digamos así, sus características más importantes, ¿no? Su potencia máxima, su voltaje nominal, en este caso el mismo sistema, voltaje, potencia máxima, corriente de potencia máxima, su voltaje en cortocircuito, disculpen, en circuito abierto, su corriente en cortocircuito, su temperatura en operación nominal, sus coeficientes, ¿no?, de corrección de temperatura, tanto para potencia máxima, voltaje en circuito abierto y voltaje en cortocircuito. Y aquí hago mis correcciones por influencia de la temperatura. Luego determino la cantidad de paneles, en este caso estaría dado, a ver, disculpen, aquí es. En este caso estaría dado por mi potencia del generador entre mi potencia máxima corregida, ¿no? ¿Y qué genera aquí? No le voy a colocar 3.99, ¿no?, sino voy a redondear ese número entero. En este caso sería 4, ¿no? Luego tenemos en base a ese mismo la fórmula para determinar en serie, que sería, aquí tenemos la fórmula, ojo, aquí están las fórmulas y aquí lo estoy ejerciendo, ¿no? Voltaje nominal entre el voltaje de máxima potencia, y aquí tenemos, disculpen, 1, ¿no? Y el estilo en paralelo también, ¿no? Igual, siempre tener en cuenta que la cantidad de serie por paralelo debe darme la cantidad total. Así que 1 por 4 tenemos 4 paneles, ¿no? Aquí estaría, de esta forma sería un poco la conexión paralela dentro de un conjunto de este sistema, ¿no? Dado que estaría produciendo 471 watts, ¿no? Entonces me dirán, ingeniero, ¿por qué ha puesto 471 y no ha puesto los 560 que le corresponden, ¿no? Y es que en verdad estamos corrigiendo la temperatura porque no necesariamente va a producir 140, ¿no? Aquí vemos que está produciendo aproximadamente 120 watts, ¿no? Hay cierta pérdida por influencia de la temperatura, ¿no?, que estaría dando ahí. Luego, vamos a la batería. Tenemos, voy a ampliar aquí un poco. Tenemos la demanda energética, ¿no?, que ya lo vimos anteriormente, la tensión del sistema. En este caso hemos decidido días de autonomía 2. Tenemos la profundidad de descarga 0.6. Y en este resultado de la capacidad. Este sería el resultado de la capacidad. Entonces yo establezco que le voy a colocar simple 2 baterías de 300 porque quiero poder cubrir esos 2 días tranquilamente, ¿no? Entonces me sale que va a tener un conjunto de baterías dado en 2 paralelos, ¿no? Entonces tendría, en este caso, 2 baterías de 12 voltios con 300 amperios de capacidad conectadas en paralelo. Y aquí vemos ahora el dimensionamiento por regulador, ¿no? Habíamos dicho que esto va a depender de la corriente máxima del generador. Aquí tenemos la fórmula.
Paneles sería número de paneles en paralelo por la corriente cortocircuito corregida, ¿no? Por un pequeño factor de seguridad, aproximadamente la corriente del regulador que se tendría que dimensionar sería 42.41, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en la marca Victron? Uno de 45 amperes. Entonces, escogemos ese panel. Disculpe, ese regulador, ¿no? En el caso del inversor, bueno, prácticamente tenemos un inversor de 305, no es mucho, en verdad sería un inversor pequeño, ¿no? Un factor de simultaneidad, establecemos de que de la cantidad de productos un 70% está prendido en un solo instante, el voltaje del sistema y, bueno, indicamos que puede ser un inversor de 400 watts, o sea, no hay mucho rollo ahí, ¿no? Y ya lo tenemos establecido. Luego tenemos el cálculo de, en este caso, de los cables. Prácticamente es dado hacia los componentes, ¿no? Generador, regulador, regulador batería, batería inversor, inversor tablero, ¿no? Y aquí le añadimos un poco más sobre la máxima caída de tensión admisible, ¿no? Le damos un 5% que es de acuerdo también a otras fuentes bibliográficas, ¿no? Un 5% en el caso regulador, disculpen, de generador regulador y un 3% en el caso regulador batería, ¿no? Y aquí obtenemos las secciones de cables para estos componentes, ¿no? De acuerdo también a las longitudes que le estamos estableciendo. Y aquí, bueno, el cálculo de distancia de sombras, en este caso también va a tener en cuenta el ángulo de inclinación, la medida del largo de panel, ¿no? El L, esta es la fórmula dada. Y bueno, aquí un poco la altura a la cual está siendo elevada el panel, ¿no? Porque puede tener, digámoslo así, si está a misma línea, una estructura, ¿no? Puede ser que por cuestiones estratégicas se le esté haciendo una pequeña cimentación, aquí colocando una estructura de soporte que tenga una altura de 1 metro o de 50 centímetros, ¿no? En este caso estamos colocando que puede ser de 1 metro, ¿no? Porque si es en zona campo donde esté pasto, ¿no? O algunos temas de vegetales para evitar el tema de sombreado por parte de ellos, ¿no? Y bueno, en base a eso hacemos una pequeña lectura de la carta solar, que es la que ya les he mostrado cómo es que se saca. Entonces lo que generamos aquí es, primero, una apertura, digamos, una apertura de ventana. ¿A qué me refiero con esta apertura de ventana? ¿No? ¿Qué quiere decir? Que si bien junio, ¿no? Es mi mes de menos producción, ¿no? Y diciembre es mi mes de máxima producción, yo necesito mirar un horario en donde pueda trabajar de manera igual en todo el año. Entonces yo puedo establecer que dentro de las 8 de la mañana de un junio, que también lo incorpora en más o menos un 7:30 de diciembre, ¿no? De un mes de máxima radiación, entonces estaría conforme mi supuesta ventana horaria, ¿no? Entonces yo digo que en todo el año el comportamiento de sombras a analizar desde, digámoslo así, desde un periodo de menor radiación, es decir, invierno o junio, hasta un periodo de mayor radiación, es decir, diciembre, estaría dado entre las 8 de la mañana, ¿no? Hacia las 4 de la tarde, ¿no? Inclusive acá en Lima ya vemos que a partir de las 2, 3 ya está, nubladazo, ¿no? Con frío atroz. Entonces, ahí ya tenemos establecido nuestra pequeña ventana, ¿no? En base a eso ya también establecemos nuestros puntos para poder colocar qué valores sería de elevación y de azimut, ¿no? Aquí es lo que he establecido. Tendría que tener una distancia sombra de 1.5, le agrego un pequeño factor de seguridad del 15% y tengo más o menos una distancia sombra de 1.8. Sería de manera esquemática, de esta manera, ¿no? Más o menos para que lo visualice. No, un momento, por favor. Luego,
Luego tendríamos el cálculo del área del sistema, en este caso dos cálculos, ¿no? Si yo no genero un cálculo de distancia sombra, porque en verdad son 4 paneles, y digo, estos 4 paneles los voy a colocar en una sola estructura, entonces yo necesito tan solo 4 metros cuadrados. Pero si indico, no, voy a hacer 2 estructuras y voy a colocar 2 arreglos para que puedan mantener una distancia de sombra, entonces mi área con sombra sería aproximadamente 6.5 metros cuadrados. ¿No? ¿En base a qué? En base a la medida del panel, en base a la cantidad de paneles y a la distancia establecida. Luego un resumen de todo lo que se ha determinado dentro del dimensionamiento, la cantidad, la potencia del sistema fotovoltaico, la cantidad en serie, la cantidad en paralelo, ¿no? Y cantidad total. Igual con la batería, ¿no? La capacidad nominal que se ha determinado, su cantidad en serie, su cantidad en paralelo, la cantidad total. En el caso regulador, acá, disculpen, es 45, aquí es 45, se me fue. Y en el caso del inversor, 400, ¿no? Y luego la sección de cable. La distancia sombra y el área, en este caso, estamos escogiendo un área con sombra. Luego un poco de los costos de componentes aproximados, tanto componentes principales como componentes complementarios, dando un total de que para este sistema es aproximadamente $3.800, ¿no? Un poco de tipo de cambio que está influyendo también en los costos. Si evaluamos esto, el flujo de caja, un poco aquí vamos a ir rápidamente, no voy tanto al detalle. Aquí un poco del flujo de caja de esto, ¿no? El panel solar, si bien establecemos un proyecto de acuerdo a su tiempo de vida, es decir, 25 años, eso quiere decir que sus demás componentes vamos a tener que llevarlos también a su tiempo de vida. ¿Qué quiere decir? Que si el regulador me dice voy a durar 10 años, entonces yo voy a hacer 2 reemplazos para igualar el tiempo de vida del panel que es dado igual al proyecto. Igual en las baterías, ¿no? Si batería me dice va a durar 8 años, entonces dentro de lo que me dure el proyecto yo voy a tener que ver 3 veces reemplazar la batería. Igual el inversor. ¿Y por qué hago de esta forma? Porque establezco que mi proyecto, para mi cálculo de flujo de caja, me va a durar 25 años. ¿Por qué 25 años? Porque es lo que me garantiza la fábrica, ¿no? Es la garantía de vida del panel, 25 años. Pero me dirán, ingeniero, dentro de los 25 años el sistema dura igual. No, hay que tener en cuenta que el panel empieza a perder también eficiencia. Y en el primer año aproximadamente pierde una eficiencia del 2.5 o 3%. ¿Por qué? Porque empieza a adecuarse a la captación de radiación. Siempre en el año 0, entre el año 0 al año 1, surge esa pérdida. Luego a partir del año 2 hasta las subsiguientes, aproximadamente es entre el 0.5 y 0.7% que se empieza a degradar cada año la eficiencia de captación del panel. Por eso es que es importante siempre darle una pequeña holgura dentro de lo que estamos dimensionando. Y aquí, ¿no? Un poco de lo que justo mostraba. Tenemos el costo del sistema como tal, tan solo del sistema inicial, sin tener en cuenta aún los reemplazos, y el envejecimiento que surge en el año 1. Es decir, en el año 1, el panel que está funcionando al 100%, disculpen, en el año 0 que está el panel funcionando al 100%, en el año 1 ahora va a funcionar al 97.5%. Y a partir del año 2 empieza a seguir bajando su eficiencia. Y esto sucede en todos los paneles. Y eso lo van a ver también en sus fichas técnicas. ¿Sí? Y eso hay que tener en cuenta también al momento de establecer un flujo de caja. Ahora, cuando analizamos luego qué pasa en el año 25, obtenemos que reduce una eficiencia del 18% dentro de la captación total, ¿no? O sea, si mi panel fue de 140 watts, en realidad al año 25 ya no va a ser 140. Estaría aproximadamente por los 120, ¿no? 115, por ahí, ¿no? 118. Un costo de mantenimiento, me dirán, ingeniero, ¿por qué le coloco un costo de mantenimiento? Es que estamos hablando del sistema, ¿no? O sea, no necesariamente puede ser un costo de mantenimiento direccionado hacia el mismo panel, ¿no? Compra digámoslo así, un trapo, agua, puede ser un costo mínimo, ¿no? Pero ten en cuenta que también tenemos batería, tenemos regulador, tenemos inversor, tenemos seccionador, tenemos fusibles que podrían soltarse y todo. Entonces, la sugerencia es siempre colocar un
un costo de mantenimiento del 2%, ¿no? Del costo total del sistema, ¿no? Aproximadamente de $120 al año, que no es mucho. Bueno, luego ya cuestiones económicas, tasa de descuento, ¿no? Del 10%, y aquí un poco para hacer la comparativa con el costo de energía eléctrica BT5B, que en el caso de Perú es aproximadamente $0.18 el kilovatio hora, y su cargo fijo, que también tenemos que tener en cuenta para este flujo de caja, que es $0.9 el mes. La demanda de energía y lo que se estaría produciendo en el año 1. Esto es lo que se estaría produciendo. Entonces, analizamos el proyecto hasta el año 25, ¿no? La cantidad de ingresos en base a, si yo lo igualo a costo de energía eléctrica de BT5B, ¿no? Y luego los egresos, la inversión y los mantenimientos. Los mantenimientos estarían incluidos también con los reemplazos. Aquí estarían tomando en cuenta los reemplazos y los gastos que se estaría dando. Ahora, si llevo un flujo de caja en base a igualar que esto fuese dado por un costo de energía BT5B, es lo que sale inviable. Ingeniero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me dice que es inviable? Ah, ok, porque lo estoy igualando al costo de energía eléctrica. ¿Es válido? No es válido. Estamos hablando de un sistema aislado. Estamos hablando de un sistema que literal la conexión a red no llega. Entonces, no hay una conexión a red, no podemos igualar a un costo de energía eléctrica. ¿Hacia qué se tiene que igualar? ¿No? Porque ellos no están conectados, lo que van a necesitar hacer uso es un generador eléctrico. Entonces, aquí viene esto, ¿no? Un sistema aislado, uno, cuando realiza el flujo de caja, lo iguala contra lo que va a utilizar la persona. ¿Qué es lo que estaría utilizando? No una conexión eléctrica, porque llegará todavía años, ¿no? Sino un generador eléctrico que le va a consumir diésel. Entonces, cuando hacemos ahora el nuevo flujo de caja, igualándolo a un grupo electrógeno, ahí sí resulta viable, o sea, nos sale tener en cuenta. Y eso es lo que uno debe, digámoslo así, vender, ¿no? En la parte de dimensionamientos aislados. En la parte de dimensionamientos conectados a red, ahí sí igualas con la conexión a red, porque tú estás conectado a red, entonces estás simplemente añadiéndole ahora un sistema fotovoltaico porque tu costo de red te dice que es muy caro. Y ahí sí resulta viable, porque tienes menos componentes. Tienes solamente panel, inversor, y te sale más barato que tú estando conectado a red. Pero en el caso de aislado, yo no estoy conectado a red. Y posiblemente cuando me conecte pasarán muchos años. Pero ¿qué es lo que tengo o lo que podría tener más accesible, más rápido para tener electricidad? Sería un grupo electrógeno, ¿no? Comprando diésel, comprando o gasolina, lo que tuviese también al alcance. Entonces, contra ello es lo que yo voy a analizar mis costos, ¿no? Entonces, en vez de utilizar un grupo electrógeno, ¿no? Porque esa es la idea que uno debe tener, ¿no? En mi sistema aislado, en vez de utilizar un grupo electrógeno donde voy a gastar diésel, donde voy a tener un costo de mantenimiento alto, ¿no? Por año, ¿no? Y, digámoslo así, si bien va a ser más barato, pero el costo, digámoslo así, de mantenimiento y de reemplazo van a ser altos, ¿no? En este análisis ya resulta más viable, ¿no? Aproximadamente yo tendría un reembolso en versus el grupo electrógeno aproximadamente de 2 años, ¿no? Entonces ahí sí me resultaría viable, ¿no? Entonces esa es la parte de dimensionamiento con respecto al flujo de caja que quería mostrar. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Y vamos a terminar. Voy a ir rápidamente porque creo que ya me excedí la hora posiblemente haya tenido previsto los chicos. Ya. Y aquí un poco de los costos, ¿no? Los costos referenciales para los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Cuando hablamos de un sistema, en este caso conectado a red, aproximadamente es entre los $2.000 o $4.000 el kilowatt. Y para lo que son costos de sistemas aislados, es entre $6.000 y $8.000 el kilowatt, ¿no? ¿Por qué más? Porque tiene baterías, que es más costoso, y también un regulador, ¿no? En nuestro caso, que salió cerca de $4.000 fue porque el sistema era menor,
no llega ni a medio kilowatt, ¿no? Entonces ahí ya más o menos tenemos una idea de que está dentro del rango, ¿no? Y aquí lo que le decía, ¿no? La estimación de costos de los sistemas debe darse de acuerdo a la accesibilidad más rápida que podría tener el usuario. En el caso de sistemas aislados, es contra un grupo electrógeno. Y en el caso de sistemas conectados a red, es con respecto a la energía de la misma red. Voy rápidamente al tema del dispositivo de protección. Es importante siempre mantener la seguridad del sistema y de las personas que están también obteniendo y abasteciéndose de energía. Por ello es que la protección debe estar dada desde el panel hacia el inversor y también desde el inversor hacia el consumo, ¿no? En este caso, se hace una sugerencia de tener diodos de bloqueo, ¿no? Y también seccionadores y fusibles. Y en el caso del inversor hasta el medio, interruptores, ¿no? O llaves térmicas, ¿no? Un poco de por qué es importante la operación y mantenimiento, simplemente para evitar el tema, en el caso de las zonas par de sierra, que hay mucho granizada, se debe cuidar siempre el visualizar después de una granizada que no haya existido ninguna ruptura, ¿no? Porque sucede casos de ruptura accidental de vidrio, ¿no? Por las mismas granizadas. O por choque de aves también, ¿no? En algunas otras zonas. El efecto de oscurecimiento, o cuando algunos le llaman también Bowie, que es dado por un sombreado, ¿no? Y lo que es de laminación de panel o también degradación, ¿no? Luego acá algunos daños mecánicos que pueden haber sido dados por material quemado de la caja, posiblemente por sobrecorriente, sobretensión, ¿no? Y luego aquí tenemos un poco de soldadura, causa una mala soldadura, ¿no? Causa un marco fotovoltaico. Y aquí una pequeña rajadura, ¿no? Algunos le denominan scratch, ¿no? Scratch, en este caso, las rajaduras de los paneles. Puede haber sido dado por un mal traslado del mismo panel. Y bueno, dentro del mantenimiento que se tiene que ver dado a este sistema, es importante siempre tener en cuenta la termografía para poder evidenciar ciertos puntos calientes en las celdas, que es lo más común dentro de ellas, que siempre surjan ciertos puntos calientes a causa de luz sombreado, que puede haber sido dado por la posada de un ave, por la posada de una hoja, ¿no? O porque fue una lluvia y se reposó en la parte inferior gran cúmulo de lodo, digámoslo así. Entonces, se tiene que evidenciar toda esa parte con una cámara termográfica. Y bueno, la limpieza es más sencilla, en un pequeño trapo húmedo con agua y pasar entre los paneles, ¿no? Igual, cuando hay lluvia, algunos mencionan que se autolimpia estos paneles, ¿no? Pero es también tener en cuenta que después de la lluvia también hay pequeña losidad que también viene consigo esta agua, ¿no? Entonces, a veces se reposa en la parte inferior y entonces uno tiene que, después de una lluvia, subir y limpiar esa parte lodosa, ¿no? Y algunos errores que cometemos al pensar en energía solar y es que muchas veces no pensamos en los futuros. Entonces, en que simplemente yo voy a mantener mi misma demanda en 25 años, que es lo que dura el sistema solar. Uno tiene que tener en cuenta que también puede comprar nuevos focos, puede mejorar su calidad de vida y comprar más cosas. Entonces, van a necesitar ampliar, ¿no? Luego el otro punto es pensar en el precio presente, ¿no? Muchas veces vimos, es muy caro, 10.000 soles, 12.000 soles, pero tener en cuenta que dentro de este análisis nos sale más rentable con respecto a lo que vamos a poder reemplazar. Si es un sistema aislado contra un grupo electrógeno, es un sistema red contra el precio de la energía. Luego tener perspectiva en el tiempo de vida, ¿no? Todo el proyecto, de verdad, son 25 años que nos garantiza el fabricante y eso es lo que se tiene que mirar, el proyecto lo que no va a durar, no va a dar esa rentabilidad necesaria, ¿no? Otro error es no tener un plan de mantenimiento, ¿no? Muchas veces piensan también que tener un sistema fotovoltaico es tenerlo en el techo y ahí queda y no tengo que hacer nada más. En verdad también tiene un pequeño mantenimiento que hace por lo menos por limpieza. Aunque no lo crean, las pérdidas por limpieza, disculpen, por polvo en el panel es aproximadamente del 3%, ¿no? Entonces, si uno limpia, le puede garantizar
mantener la misma potencia de abastecimiento para su sistema. Y otro punto también es no conocer los productos de mercado, ¿no? Muchas veces canalizamos tan solo con un solo proveedor todo lo que necesitamos, entonces importante siempre mirar precios, mirar marcas y poder analizar lo que se necesita para el sistema fotovoltaico. Y bueno, eso es lo que quería traerles para el día de hoy. En verdad he resumido todo lo que se trata lo que tratamos en un curso desde la empresa INEL, es un curso de entrenamiento de sistemas fotovoltaicos, un curso muy completo donde analizamos todos los componentes, tanto el mismo panel, la calidad del panel, las normas que tiene que pasar este panel de acuerdo a las normas IEC, de acuerdo a las normas UL, incluso analizamos también la bancabilidad de algunas fábricas de acuerdo a su posicionamiento del Tier 1, Tier 2, Tier 3, y luego también analizamos cada uno, baterías, estructuras, mediciones, todo ello, ¿no? También dimensionamiento en Excel y en software, ¿no? Que es justo un poco de lo que también vamos a tratar el día de mañana, mostrar un mano a mano sobre el dimensionamiento de un sistema también aislado en lo que es software PVC, ¿no? Muchas gracias. Excelente, ingeniero Garayar. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. En esta parte del webinar, los participantes pueden colocar sus dudas para que el ingeniero pueda absolverlas. ¿Ingeniero? Sí, voy a proceder a leer acá algunas preguntas. Ok. Bueno, de Max Hernán Banca le consulta qué otro tipo de material semiconductor es utilizado en la elaboración de paneles solares y cuál es la máxima eficiencia que hasta hoy se ha conseguido y está en el mercado de paneles. Ok, hoy día la mayor rentabilidad se da con el silicio, ¿verdad? Es lo más comercial. La forma justo le voy a mostrar una PPT, la máxima potencia, disculpen, la máxima eficiencia adquirida por parte, en este caso, de la marca Longi Solar, que alcanzó una eficiencia de 23.6%, ¿no? ¿Por qué no se ha utilizado otro tipo de semiconductores, como puede ser, digámoslo así, cesio y todo ello? En verdad, es más que todo por la forma de obtención, ¿no? Que es un poco costosa. Entonces, el silicio se ha vuelto parte de ello, de ser más sencillo, porque es el que abunda más, ¿no? Estamos hablando de arena, ¿no? Y bueno, ya con ello estaría respondiendo tu pregunta. Gracias. Perfecto. De Andrés Palacios nos consulta qué se puede hacer en un sistema motorizado para que el panel reciba mayor radiación. Claro, ahí entiendo que indica se puede hacer un sistema motorizado para el que el panel reciba la mayor radiación. Su pregunta Exacto. va para un sentido de que si se le puede agregar un seguimiento. Eso sí, eso se da en las generadoras, incluso, ¿no? En las plantas solares, agregarle un seguidor de energía solar, ¿no? A través de una pequeña celda, en la parte superior, y con ellos empieza a seguir. Incluso también puede ser la misma tecnología de bifaciales, ¿no? Pero eso ya es parte de la estructura. Gracias. Perfecto, ingeniero. De Marta Larrañaga, en el cuadro de cargas también se toma en cuenta los factores de arranque de los equipos, sobre todo en caso de contar con equipos como bombas o motores. Ya, sí, en el caso de bombas, se sugiere que se trate como un pequeño sistema aparte. O sea, podrías agregarle su propio panel para evitar hacer una pequeña mezcla con todo tu consumo. O si lo quieres meter en tu cuadro de carga, tenerlo en cuenta con tu factor de arranque. En este caso, el arranque pico.
Perfecto. De Walter García nos consulta si habrá algún inconveniente en estos sistemas en caso de tormentas eléctricas. Ahí viene la seguridad, ¿no? Los sistemas de protección, como ya he mencionado. Si este sistema fotovoltaico está conectado a tierra, no va a tener ningún, dos cosas, ¿no? Si está conectado a tierra, si tiene fusible, si tiene su llave térmica y su seccionador DC, no va a tener ningún problema, ¿no? Pero si no cuenta con sistemas de protección, obvio que sí va a tener un grave peligro hacia todo el sistema, ¿no? Y sí me ha tocado ver casos donde hacen, eh, digamos así, conexiones chinas, ¿no? Le cortan los cables de MC4, estos sistemas solares, y lo conectan directamente a un inversor, y eso está muy mal. Y algunas empresas que he asesorado siempre les he indicado, ¿no? O sea, por lo menos colócale fusibles para alertar sobre eso, por cosas sobre corriente, ¿no? Y es ideal que las casas siempre tengan sus puntos tierra, ¿no? Gracias. Excelente, ingeniero. De Edson Surco, ¿cuánto es la máxima caída de tensión permitida en los sistemas fotovoltaicos aislados? Sí, eso lo había mostrado, un cuadrito, lo puedo volver a mostrar si gusta. En el caso del ejemplo, yo di un porcentaje de máxima tensión del 5% y 3%, ¿no? Pero también hay otras fuentes que lo castigan un poco más, digámoslo así, ¿no? Hacia un 3 y un 1%, ¿no? Lo van a poder visualizar ustedes, aquí lo voy a mostrar. Cuando se le comparte la presentación van a poder visualizar esto. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, ingeniero. Ah, ok. Sí se está mostrando en la pantalla, ¿no? Sí. Ya, esto es lo que le decía, ¿no? Que aquí, por tema de lo gráfico, pero lo que yo había considerado también era para que no esté tan castigado, ¿no? Un 5 y un 3%. Sí, no sé si hay alguna consulta más. Sí, ingeniero. Disculpe un momentito. Ok. De Juan Andrés, ¿cuántos son los costos CAPEX de un proyecto fotovoltaico con grid en el Perú a pequeña escala y gran escala? Claro, aproximadamente, había mostrado también es entre 2.000 y 4.000 dólares, ¿no? Que es lo que sería de manera tentativa, ¿no? Aquí están, ¿no? Unos datos referenciales. Y que dentro de la parte económica, si uno lo calcula de manera real, te van a dar por ese entorno, ¿no? En el caso de on-grid, ¿no? Que es lo que menciona, on-grid. Claro. De Jonathan Alexander nos consulta, ¿es posible conectar sistemas FB a subestaciones para utilizarlos en sistemas de transmisión o subestaciones delicadas? Discúlpame, no te entendí la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? Claro. ¿Es posible conectar sistemas FB a subestaciones para utilizarlos en sistemas de transmisión o subestaciones delicadas? ¿Subestaciones qué? ¿Delicadas? Dedicadas. Dedicadas. O sea, entiendo que un sistema fotovoltaico a gran escala es conectado hacia, eh, primero hacia una parte de regulación de frecuencia y de tensión y luego directo este, hacia las líneas de transmisión, ya, para abastecimiento de un sistema eléctrico interconectado. O sea, es parte de, ¿no? Claro. Juan Andrés nos consulta, ¿qué limitaciones tienen desde su punto de vista los softwares como el PVC-ICT o el Iliscope?
Bueno, en el caso del PVC, no considera, por ejemplo, en el caso de los sistemas aislados, los inversores, ¿no? Simplemente se queda que trabajan aislados con sistemas en corriente con carga de corriente continua, ¿no? Y en el caso del Helioscope, sí me parece un buen software, ¿no? En verdad, pero también es ambos, ¿no? Ambos son con costo, ¿no? Entonces, si uno quiere adquirir de manera didáctica, tendría que primero hacer un pequeño entrenamiento en base a tutoriales y luego hacer alguna investigación con los modos prueba, ¿no? Y si, bueno, tiene la posibilidad, bueno, adquirirlos pagados, ¿no? Gracias. De JD a Anaya nos consulta qué fuentes de información existen para diseño de estructura de soporte para paneles fotovoltaicos. En este caso, para las estructuras hay que tener en cuenta, primero, la velocidad de viento en la zona, ¿no? Porque las estructuras, si no están bien ancladas, pueden literal volarse, ¿no? La misma velocidad de viento lo puede mandar al techo del vecino. Entonces, en los datos de proveedores, tener en cuenta siempre la velocidad de viento del lugar, el tipo de anclaje que vas a colocar de esa estructura y lo otro, ¿no? Si es que mayormente se tienen que trabajar con estructuras de aluminio, ¿no? Porque si algunos utilizan estructuras de hierro y es una zona muy lluviosa, puede ser el tema del óxido, ¿no? O misma, eh, o mal funcionamiento de esto. Igual, cualquier cosa, he dejado mis redes sociales para que ustedes puedan hacer consultas sobre lo expuesto y también se ha dejado algunos enlaces de la empresa INEL, de los cursos que hemos venido impartiendo, ¿no? Tanto los webinars que se tienen de manera gratuita, cursos gratuitos y otros cursos que también son de entrenamiento pagados y certificados, ¿no? Igual, muy agradecido por la asistencia masiva que ha habido el día de hoy y a la vez por la organización que ha tenido, digámoslo así, la organización ASME, WIE, UNAC, ¿no? Muchas gracias, Dalia. Ha sido un primer día muy bueno y muy bien desarrollado, que creo que ha impactado en la mayoría de participantes hasta el día de hoy. Y esta presentación va a ser enviada, no se preocupe, justo ya me la estaban pidiendo por interno, pero igual, cualquier duda o consulta también lo pueden hacer a los datos que están en la presentación o si no, a los enlaces que está también mandándose por parte de nuestro compañero Luis. Muchísimas gracias, Dalia, por el aporte que se está haciendo a través de este congreso. Gracias. Comentarle lo mismo que usted ha comentado, ingeniero, que Luis, el integrante del equipo INEL, en el chat ha enviado el material relacionado con capacitaciones en energía, ingeniería eléctrica, y en los links también van a poder encontrar todo el material que se ha visto el día de hoy. Agradecemos igualmente a la asistencia de todos los participantes y esperamos que este webinar haya sido de su completo agrado y de gran aprendizaje. Agradecerle a usted, ingeniero Garayar, por tan espléndida ponencia el día de hoy e invitarlos a participar del taller de introducción de PVC ICT que se dará el día de mañana, también a cargo del ingeniero Garayar. Sí, hay unas últimas palabras, por favor. Mañana tengo una excelente simulación que mostrarles con el software PVCs y también con las construcciones perspectivas para el análisis de pérdidas de sombra, es súper genial ahí manejar en el PVCs. Así que también mañana nos vamos a centrar un par de horas ahí mostrando el PVCs. Espero también hacer el análisis tanto off-grid y on-grid. En el programa PVC, puedo reiterar, es solo PVC y bueno, hacer un pequeño tutorial con ustedes para que puedan hacer el manejo del software. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana.
Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Nos vemos mañana.